Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Cuántas y cuántas veces se nos ha dicho la mejor manera de conservar la buena salud es previniéndola, anticipándose y no esperar a que llegue y entonces sí ya iniciar un tratamiento? Pero para anticiparse, para prevenir las enfermedades, es importante no solamente las investigaciones, sino también la inversión en el equipo adecuado, en la tecnología adecuada. Y para hablarnos de este tema que tienen ustedes aquí en pantalla, ¿por qué invertir en tecnología para la salud? Pues está nuestro especialista del día de hoy, médico militar, profesor investigador, doctor en ciencias, nuestro querido Iván Martínez Dunker. Doctor, ¿cómo estás en esta noche? Bienvenido nuevamente a Carpe Diem. Hola, muy buenas noches, pues muchas gracias. Es un gusto estar contigo en este gran programa y sobre todo, bueno, tener un espacio de encuentro con la sociedad, con los morelenses para hablar de temas tan interesantes. Y qué tema tan interesante, si no es el que más, doctor, que es el de la salud, porque pues los países, las naciones, las sociedades se distinguen en su desarrollo por los avances, por las investigaciones, por las tecnologías que usan para la salud. Así es, mira, yo creo que antes que nada como sociedad necesitamos reafirmar pues una creencia, una valoración, una defensa de la ciencia en términos generales. ¿Por qué? Porque la ciencia es el sistema que la humanidad tiene para analizar la realidad, para verificar las interpretaciones que hacemos de la realidad y estar seguros de justamente por qué funcionan las cosas, cómo funcionan y cuando dejan de funcionar, qué es lo que se tiene que hacer. Aquí no se trata de lo que mi comadre me dijo, no se trata lo de que mi amigo me dijo o yo he visto, no. Aquí la ciencia a través de distintas acciones pues permite justamente determinar qué es lo que sucede alrededor nuestro, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ese conocimiento científico, sólido, verificable, que es objetivo, no depende de lo que yo me imagino, sino ya es algo verificado y que cualquier otra persona que lo verifique así lo va a demostrar. Pues entonces nos permite dar pasos serios, ¿no? Desafortunadamente, invito a que hagamos una reflexión de defender el conocimiento científico frente a la especulación, frente a un conocimiento que no ha sido validado. Lo hemos vivido en esta época de la pandemia con el dióxido de cloro, donde mucha gente sigue pensando que le va a servir y eso ayuda y eso lo salvó, cuando eso no es cierto, está comprobado por la ciencia que ese no es el caso, ¿no? Pero aún así seguimos con esas ideas y eso desafortunadamente nos lleva a tomar malas decisiones que tienen un impacto, ¿no? Al menos en el dióxido de cloro de no recibir el tratamiento adecuado, pero en muchas otras cosas en donde no nos atendemos con lo que la ciencia dice que tenemos que hacerlo. Entonces hagamos esa primera valoración, creamos en la ciencia, creamos en los científicos y en los profesionales que están formados bajo esos conocimientos. Cualquier cosa que nos haga distanciarnos de ello nos pone en riesgo. Ahora bien, creo que todo mundo quiere, cuando se enferma, recuperar la salud lo más pronto posible. Y lo que uno quiere para eso es poder acceder a una infraestructura, a recursos humanos preparados que sepan qué es lo que nos está pasando, que sepan cómo identificarlo y que sepan cómo tratarlo para recuperar nuestra salud, ¿no? Entonces, bueno, para eso, y en la medicina tenemos pues toda una serie de conocimientos sustentados en ciencia, en evidencias, que nos permiten hacer eso.
y creo que cualquier persona que se enferma, pues lo que quiere es tener, entre muchos otros especialistas del área de la salud, muchas veces puede ser un psicólogo, puede ser una enfermera o un nutriólogo, digo, muchas veces es el médico a quien vamos a acudir, pues lo que queremos es alguien preparado, que tome decisiones en base a lo que la ciencia ha dicho, no lo que él se haya inventado o que ayer se le ocurrió, ¿no? Queremos justamente el que nos provea de esos conocimientos que han sido validados a nivel mundial. Entonces necesitamos recursos humanos preparados con conocimientos científicos. Sin embargo, bueno, ya la medicina tiene también otros elementos que son complementarios. Finalmente, la relación con el médico es la principal, siempre la confianza con el médico, eso es lo principal, y tener un médico bien preparado es lo principal. Sin embargo, bueno, la tecnología, todas aquellas herramientas a las que el médico puede acceder, hacer uso para acelerar su diagnóstico y una vez establecido dar el mejor tratamiento, bueno, también se ha ido desarrollando a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y cada vez es más compleja esta tecnología y sobre todo pues más potente para dar respuestas lo antes posible, tanto para saber qué nos está pasando también sobre cómo curarnos. Y es ahí, digo, en ese componente que va más allá del recurso humano, que ese es otro tema también que seguramente será muy interesante platicar, cómo podemos tener médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos bien preparados. Ese siempre será la base de un sistema de salud, ¿no? La otra es, bueno, cómo este personal de salud puede tener acceso a la tecnología para que pueda hacer su trabajo de mejor forma, ¿no? Eso finalmente va a impactar en la salud de quienes pues, nos enfermamos, que tarde o temprano vamos a padecer de alguna enfermedad. Desafortunadamente, pues México y particularmente en su sistema de salud público, que es el que atiende la mayor parte de los mexicanos, pues tiene un rezago con respecto al componente tecnológico, ¿no? No siempre la mejor tecnología se va a encontrar en el sistema de salud público, o si la hay, no hay suficientes, por ejemplo, equipos para atender a todos los que necesitan de ese equipo para tener un diagnóstico o un tratamiento. Eso, ¿qué hace? Que retrasa, ¿no? ese diagnóstico y retrasa ese tratamiento. Al final, ¿eso qué significa? Que la gente va a sufrir más, ¿no? Y sus familias van a sufrir más porque, pues al final, si hay una solución, se van a tardar más en tenerla. Entonces, por una parte se necesita invertir más recursos en tecnología para la salud, que auxilie al personal de salud para hacer mejor su trabajo y que haya suficiente número de equipos y que no tengamos que esperar 1, 2, 3, 6 meses o incluso más para tener acceso a esa tecnología y que podamos avanzar en nuestra sanación. Entonces, eso hace que también, y muchos lo han experimentado, que en ese gran rezago y espera que se vive en el sector público, la gente cuando puede, pues finalmente va al sistema público, ¿no? Donde poniendo dinero se tiene acceso a lo que se requiere, ¿no? Y aún así, el sistema privado no siempre tiene en México lo que hay en otras partes o en otras partes del sector salud, en otras partes, digamos, más avanzadas, ¿no? En el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que debemos incentivar el que exigir, ¿no? Que haya esa tecnología disponible para nuestra salud, saber que no la hay, que no es suficiente, darnos cuenta que si bien siempre podemos acceder tal vez al sistema privado, eso también va a afectar la economía de muchas familias no lo van a poder hacer. Entonces tenemos que ver que nuestros impuestos y el presupuesto en el sector salud se vaya dirigiendo también a fortalecer estas tecnologías y que estén disponibles para acortar los tiempos de espera que en ocasiones, bueno, son realmente lamentables, ¿no? Ahora, por otra parte, nos lleva a eso a otra reflexión, ¿no? En cuanto hablando de tecnologías, porque de pronto alguien puede decir, bueno, es que eso me suena como algo que no sé a qué te refieres con tecnologías. Bueno, desde una medicina, ¿no? Bien sabemos que lo que nos cura son las medicinas, ¿no? Y lo vivimos desde que te tomas una aspirina, un ibuprofeno, ¿no? Para la medicina para que te baje el azúcar. Generalmente creo yo que todos nos damos cuenta que las medicinas nos curan, ¿sí? Y la medicina finalmente es un producto tecnológico.
¿no? Eso es lo que hay que entender. Entonces, así como hay medicinas, hay otros equipos que pueden ver dentro de nuestro cuerpo, que nos pueden quitar un cáncer que tenemos. Entonces, toda esa tecnología, pero la vivencia tal vez más común es con las medicinas. Desafortunadamente, más allá de solamente exigir que haya suficientes medicinas, hemos escuchado, ¿no?, mucho recientemente de cómo hacen falta medicinas y que no hay suficientes, la quimioterapia para los niños con cáncer, etcétera. Más de exigir solamente que haya suficiente tecnología, desde medicamentos hasta equipos que nos permitan visualizar el interior del cuerpo, también necesitamos ser menos dependientes de que esta tecnología se esté formando o sea propiedad del extranjero. Es decir, que no tengamos nosotros capacidad para crear nuestras propias medicinas y nuestra propia tecnología. Y alguien dirá, bueno, pues a centavazos lo hacemos, ¿no? Pero bueno, hemos visto que no siempre hay recursos. Y el tema es de que el resolver la salud desde un tema de Estado a centavazos y comprárselo afuera, lo hemos vivido. ¿Cuál ha sido el problema con las vacunas, no? Las vacunas, ¿por qué no estamos todos vacunados hoy? Porque nos tenemos que poner en la lista de espera con otros países para que quienes sí producen las vacunas, para aquellos que sí son dueños de la tecnología, nos la vendan, ¿no? Entonces nos volvemos dependientes, perdemos soberanía y capacidad de responder. En ese sentido, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es incrementar las capacidades en el país para producir la tecnología para la salud y así convertirnos en un país menos dependiente del extranjero o de compañías transnacionales, porque eso va a retrasar el acceso a esa tecnología y sobre todo nos está saliendo a todos mucho más caro si en cambio invirtiéramos en ciencia para ser, no, como país y como sociedad mexicana, capaces de ir teniendo una buena parte de la tecnología para la salud como una propiedad de la nación. Amigos de Cadena Sur, el doctor Iván Martínez Dunker nos pregunta, ¿por qué invertir en tecnología para la salud? Y él está desglosando este tema, está dándole respuestas a esta pregunta. Por eso es interesante que nosotros nos enfoquemos en este tipo de sugerencias, de reflexiones que él tiene, porque finalmente una nación sana es una nación fuerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en esta noche de Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y la pregunta en el tema de esta noche, ¿por qué invertir en tecnología para la salud? Y está con nosotros el doctor en ciencias Iván Martínez Dunker. Doctor, retomando esta pregunta que tú nos has sugerido para el tema de hoy, ¿por qué invertir en tecnología para la salud? Y no solamente por qué, sino para qué, cuándo, cómo, dónde. Porque hemos tenido casos, doctor, de que se adquiere, por ejemplo, equipo de avance, equipo reciente, y a veces no hay quien lo opere porque no hay gente bien entrenada para eso. ¿Cómo está tu percepción en este sentido, doctor? Sí, yo creo que hay una gran necesidad
de hacer mejor planeación y una mejor estrategia tecnológica. Bien lo comentas, la tecnología en muchas ocasiones requiere de recursos humanos que puedan utilizarla, ¿no? Es decir, de nada sirve tener una excelente tecnología para diagnosticar cáncer, por ejemplo, pero si no tenemos los especialistas, la gente que sepa usar ese equipo, que sepa interpretar los datos que ese equipo está dando, pues entonces no funciona, ¿no? Ciertamente se está avanzando, digo como paréntesis, se está avanzando cada vez más a equipos que por sí solos hacen el trabajo del humano y habrá algún momento en donde la inteligencia artificial pues vaya a hacer los diagnósticos sin necesidad de que intervengan los seres humanos directamente, ¿no? Entonces, sí se está avanzando hacia allá. Sin embargo, bueno, es bueno mencionar que efectivamente se necesita un equipo de recursos humanos para estar manejando esta tecnología. Y efectivamente a veces sucede desde tonterías como que no hay, está el equipo, pero no está la gente y no se hizo la planeación para que arrancaran juntos, o está el equipo, pero no hay recursos para mantenerlo, entonces cuando se descompone se queda descompuesto, o hay un gran equipo, pero nada más se usa en la mañana porque nada más hay personal contratado para el turno en la mañana y entonces en la noche ese equipo no sirve. Y si te enfermas en la noche y llegas a urgencias en la noche, entonces ese equipo no te va a poder ayudar, ¿no? Entonces, todo este tema efectivamente nos lleva a entender que sí se necesita tecnología, pero se necesita una planeación estratégica para hacer uso adecuado de la misma. Si no, pues vamos perdiendo camino. Entonces hay que optimizar la forma en que lo hacemos. Ahora, si bien es importante, primero creo que estar convencidos que para curarnos necesitamos de la ciencia. Necesitamos de las aplicaciones tecnológicas que se derivan de la ciencia y que nosotros tenemos que exigir eso. ¿Para qué? Para sanar lo antes posible e incluso para evitar que los médicos, cuando no tienen acceso a esta tecnología, cometan errores y eso va a tener una consecuencia sobre nuestra salud. Entonces, la tecnología es un auxiliar que es indispensable de cualquier sistema de salud público moderno. Hay que entender que estamos rezagados, que no hay suficiente y que hay que crecer en ese sentido. Ahora, ¿cómo hacernos de esa tecnología? Es decir, ya superamos el tema de, ok, sí, estamos convencidos que sí la necesitamos. Ok, ¿cómo la obtenemos? Entonces, sí, por una parte, bueno, hay que invertir dinero y mucha de esta tecnología se va a tener que comprar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente México históricamente no ha invertido lo suficiente en ciencia y por lo tanto, pues no es dueño de tecnología ni generador de tecnología médica, ¿no? O sea, sí la hay, sin embargo, el porcentaje es mínimo comparado con otros países. Entonces, estamos de alguna forma condenados o restringidos a tener que adquirirla. Y eso es lo que nos toca hacer. Pero por otra parte, lo que tenemos es también que invertir dinero para poder generar nuestra propia tecnología, ¿no? Invertir más en ciencia y en generación de tecnología mexicana para los mexicanos. Eso es muy importante porque nos va a dar independencia y capacidad de respuesta. Si México fuera una potencia, como alguna vez lo fue hace más de 50 años en producir vacunas, si ese sistema no se hubiera dejado colapsar como ocurrió después de los años 80, ¿qué pasa? Frente a este coronavirus hubiéramos sido capaces de producir nuestra vacuna y hoy todos estaríamos vacunados, ¿no? Pero ¿qué pasó? No hicimos eso, se colapsó el sistema, perdimos esa capacidad tecnológica y ¿en qué nos convertimos? En dependientes, en compradores de tecnología y ya hemos visto el precio que hemos pagado por no haber sido capaces de generar nuestra propia tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos que trabajar tanto para invertir en adquisición de tecnología, pero también para generar tecnología. Y tenemos que darnos cuenta desde no solo una cuestión lejana de lo que el gobierno federal invierte, que es muy por debajo, el menos del 1% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología, pero es ridículo en nuestro estado de Morelos. El año pasado se invirtieron solamente 31 millones de pesos para ciencia y tecnología, que no sirve de nada realmente y no es un presupuesto que va a generar. Y eso para un estado
Estado con tantos científicos, con tantas universidades y centros de investigación que podrían estar haciendo grandes cosas para mejorar la salud de los morelenses, bueno, al no haber inversión de Estado y sobre todo también no hay un interés de quienes toman las decisiones, de los políticos, de las autoridades, para vincular ese gran talento científico, como no hay el interés, no hay los espacios de comunicación para hacer trabajos, entonces, ¿qué pasa? Que pues estamos perdiendo una gran oportunidad en Morelos de poder ser generadores de tecnología y ser capaces de resolver nuestros problemas. Ahora, habrá quien no le interese, bueno, nada más hay que pasar el costo de eso, no nos interesa, está bien, entonces como morelenses nos va a salir 3 o 4 veces más caro y tendremos más probabilidades de morirnos de una enfermedad simplemente porque no hacemos uso de la ciencia y la tecnología que tenemos en el Estado. Si queremos pagar ese precio, adelante, pero me parece que es un absurdo y que eso no puede continuar y que se necesita pues mejorar el presupuesto que viene el próximo año para el desarrollo científico y tecnológico en el Estado. Pero para eso las autoridades correspondientes que les toca tomar este tipo de decisiones tienen que concientizarse que esto debe de ser una inversión para fortalecer la sociedad, para prevenir enfermedades, para generar buena salud, porque si lo ven como un gasto, y si lo ven así como un gasto y no como una inversión que va a generar buenos dividendos, pues ahí se queda nada más y ya. Sí, si lo que queremos es estar sobreviviendo siempre y ser dependientes, es lo mismo. Si creemos que no vale la pena que nuestros hijos vayan a la escuela porque al final pueden trabajar y sobrevivir, bueno, si esa es la mentalidad, no hay mucho que hacer, ¿no? Pero creo que nos damos cuenta que el dar la oportunidad a nuestros hijos de ir a la escuela, de prepararse, eso les va a dar una mejor oportunidad de vida. De igual forma, queremos ser una sociedad que no le interesa la ciencia y la tecnología y queremos mejor comprarla y no ser nosotros creadores, está bien, pero ¿qué va a pasar? Vamos a pasárnosla sobreviviendo, los recursos los vamos a estar dilapidando y eso me parece que es un absurdo. La ciencia, la tecnología no es un lujo, es un derecho y la Constitución recientemente fue modificada en el artículo 3º constitucional para hacer un derecho de los mexicanos el tener acceso a los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica. Entonces, es un derecho constitucional el tener la mejor tecnología de la salud disponible para nosotros. Tenemos que exigirla y tenemos que ver que esa tecnología sea adquirida de la mejor forma, pero también generada desde las capacidades del Estado, porque eso siempre será más barato y nos dará más control sobre nuestro destino como país y como sociedad. Doctor, ya nos dijiste que, bueno, como país no actuamos como se debía, no actuamos a tiempo para pues ese trámite de las vacunas y por ende, bueno, pues ha sucedido lo que ha sucedido y se sigue impactando en el número de infectados y decesos. Te comentamos que las autoridades han dicho que hay más de 100 casos que han dado positivo en las escuelas ahora que se regresó a clases presenciales y también se ha dicho que la vacuna ya se está dirigiendo a menores de 12 a 17 años, pero solamente a aquellos que presentan comorbilidades. ¿Te sugiere esto que debiera así ser general para todos los menores de edad? Sí, o sea, me parece que la vacunación sí tiene que ser general, habrá que definir bien cuáles son las mejores vacunas, pero sí estoy convencido que todos debemos de vacunarnos y que justamente estos dilemas de exponernos de gente que desafortunadamente enferma, puede tener secuelas, puede incluso morir. Tenemos este dilema porque no somos una sociedad que ha alcanzado una vacunación plena, ¿no? A diferencia de nuestros vecinos del norte que tienen tantas vacunas, pero la gente no las quiere, pues nosotros sí las queremos y nos hacen falta, ¿no? Entonces, creo que justamente el haber tenido esta capacidad que no se hubiera colapsado desde muchas administraciones pasadas en algo tan importante como era ser capaces de generar vacunas, porque alguien de pronto dijo, mira, ¿para qué gastamos dinero haciéndolas nosotros? Mejor las compramos y ya, ¿no? Y entonces, pues dejemos de ser nosotros capaces de resolver nuestros problemas, los compramos. Y esa es una cultura política muy desastrosa que se da desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales, donde todo lo queremos resolver a billetazos. El gran problema es que es un gasto innecesario
porque si nosotros generáramos esas capacidades, vemos que el beneficio-costo es mucho mayor, el de ser creadores de tecnología, porque además no solamente la creamos para nosotros, sino también la podemos vender, a ser simples compradores que se tienen que poner en la lista de espera para tener la solución, ¿no? Entonces creo que tendremos menos dilemas y arriesgaremos menos a nuestra sociedad si tenemos la tecnología disponible para poder resolver las circunstancias, tanto en la pandemia como en muchas otras, ¿no? La pandemia ha sido un ejemplo, las vacunas ha sido un claro ejemplo, en donde si hemos podido solventar esto ha sido gracias a las vacunas, pero no olvidemos que son vacunas compradas y que si no estamos todos vacunados y hemos tenido que esperar es porque no fuimos capaces de generarlas nosotros, no se entendió en las administraciones pasadas, se dejó colapsar, pero también esta administración no invirtió lo suficiente en hacer de esta tecnología algo en lo que se invirtiera desde el principio de la pandemia. Se apostó mejor de nuevo a compremos, mejor agandallemos las vacunas lo antes posible, compremos las más posibles, pero paralelo a eso tenemos que haber dicho vamos a invertir y vamos a reactivar el sistema de producción de vacunas que de alguna forma se dio, pero pues más de un año después de que esto había iniciado. Entonces tenemos que cambiar nuestra cultura como sociedad mexicana, sabernos generadores de tecnología y no todo querer resolverlo por lo que otros países han hecho para generar soluciones. Doctor, si compramos maíz, que es nuestro consumo diario, ¿cómo no vamos a comprar vacunas? Pero bueno, Eduardo Millán, Paula Aloza, Susana Zaragoza, Janet Basurto, Julia Sánchez, nuestro director de contenidos Oscar Davis, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, todos te mandamos saludos, te mandamos este sentimiento de gratitud por estar con nosotros, por ser parte de la familia Carpe Diem, por traernos estos temas tan relevantes que nos deben de causar reflexión y movernos a hacer algo, a exigir algo. Doctor, ¿cómo te quieres despedir en esta noche? No, pues nada, solamente que hagamos esa reflexión. Todos tenemos necesidades, cualquier colonia tiene necesidades y pedimos agua potable, pedimos buen drenaje, pedimos una buena pavimentación, todos tenemos necesidades, pero nos olvidamos de pedir algo que está detrás de resolver todas esas necesidades y es apoyar la ciencia, a los científicos, a la tecnología mexicana para que resuelvan nuestros problemas. Hay que pedir la solución, pero también hay que pedir que la solución se haga en el estado de Morelos, que se haga en México y que no sea algo que solamente se va a comprar y nos vamos a volver dependientes. Así que hay que pedir siempre que pedimos cosas, cuando los políticos, las autoridades dicen, ¿qué le necesitamos? Necesitamos sí, tinacos, agua potable, calles, pero necesitamos también que inviertan en ciencia y tecnología para que eso lo generen aquí y no nos salga tan caro el tener estas soluciones. Muchas gracias por el espacio, es siempre un gusto, a tu equipo por toda la logística, la programación y sobre todo, bueno, pues a todo el auditorio, a los escuchas que nos siguen en este gran programa Carpe Diem. Un abrazo, doctor. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.